Perdóname, estamos aquí hablando de estos inversores que son fríos, que son calculadores, que son expertos. ¿Quiénes son? Porque no somos nosotros. No somos, por supuesto que no somos ¿Quiénes nosotros. son? No somos nosotros, pues. Me los imagino así como que una silueta, misteriosos. ¿Quiénes son? Cuéntame de economía. El podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. ¿De dónde sale el dinero para que tú tengas las apps que usas a diario, los servicios de salud digital e incluso las nuevas fintech? Ese dinero no aparece ahí por arte de magia. Hay inversionistas detrás que deciden en dónde apostarlo. Y hoy en Cuéntame de Economía te vamos a contar hacia dónde están viendo que es buena idea ponerlo. Yo soy Mónica Alfaro, editora de Broadcasting en Expansión, y para hablar de tendencias de capital privado, hoy están en Cuéntame de Economía Rosalía Lara, nuestra editora de Inteligencia en Expansión. ¿Cómo estás, Ros? Hola, Mónica, muy bien, ¿y tú? Y muy bien, gracias. Y Guillermo Goñi, socio de asesoría en transacciones y estrategia de negocios en KPMG México. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, Mónica. Buenos días. Me parece que es un tema complicado, así que qué bueno que están aquí para explicármelo, Ros. ¿Por dónde empezamos? A ver, yo creo que me encanta el intro que hiciste, ¿no? O sea, es como, ¿dónde vamos a poner ese dinero? ¿Dónde están poniendo ese capital? Pero a ver, antes de entrar en los números y en el tema en sí, hay que poner orden. Hay que hablar de dos términos, Venture Capital y Private Equity. Uh-huh. Y aquí, por ejemplo, por favor, Guillermo, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Pues la diferencia, Rosalía, Mónica, es básicamente el momento en el que se realiza la inversión. En cuanto a que la empresa, por ejemplo, cuando recibe inversión de Venture Capital, es una empresa que su ciclo de negocio no está tan maduro uh-huh. como el ciclo en el que sí que invierte un agente, un jugador de Private Equity. Ok, o sea, si hacemos una comparativa, Venture Capital podría ser como apostarle a un caballo joven que tiene mucho potencial, pero que todavía tiene poco camino recorrido, y hablar de Private Equity es tal vez invertir en un caballo con más experiencia, con más carreras, que ya compite, digamos, en grandes ligas, pero que necesita, uh-huh. algo, que necesita un empujón, o sea, dinero. Dices. Exactamente. Ya que al final de cuentas todas las industrias, todos los sectores, todas las empresas necesitan dinero en algún punto, independientemente del nivel de maduración que tengan. Correcto. Uh-huh. ¿No? Entonces, pero a ver, bueno, ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a hablar sobre un reporte que sacó KPMG, en el que vemos que la inversión cayó de $128,000 millones en el primer trimestre de 2025 a $101,000 millones en el segundo. Es una caída de 21%. ¿A qué se debe esta caída? ¿Qué es lo que estamos viendo? Se debe sobre todo al final a la incertidumbre que está existiendo a nivel económica, obviamente con todo lo que ha ocurrido a nivel arancelario, a la incertidumbre geopolítica, las tensiones y los conflictos bélicos que nos están afectando, impactando, y estos, por así decirlo, estos inversionistas, si bien son inversionistas que deciden un poquito apostarle más al riesgo, tampoco es que sean inelásticos a estas situaciones, ¿no? Okay. Cuando hablas de inelásticos, ¿a qué te refieres? Me refiero a que es cierto que lo que hemos estado viendo es que ha habido una disminución, tampoco una disminución tan significativa si lo comparamos, por ejemplo, con otros sectores, ¿no? Nos vamos a lo que es el mercado de adquisiciones, fusiones y adquisiciones, y ahí sí que ha habido un desplome casi del volumen, por así decirlo, de transacciones que ha ocurrido. No ha sido tanto ni ha sido tan agravado en el caso de Venture Capital, porque este tipo de inversionistas tienen que estar siempre pendientes de cuál es la última tendencia. Uh-huh. Entonces no pueden permitirse el lujo de dejar esperar y dejar pasar una oportunidad. Y lo que hemos visto, lo que vamos a hablar ahora en profundidad, es que hay evidentemente una oportunidad muy importante, sobre todo a nivel de tecnología, donde sí que estamos viendo que el dinero está fluyendo, y está fluyendo en una situación bastante, por así decirlo, importante, ¿no? Y por eso haces referencia a Venture Capital, porque justo estás hablando de esas inversiones que se hacen cuando es una empresa o un giro joven, ¿no? Entonces, por Correcto. eso hablas de tendencias, las nuevas cosas que están tomando relevancia. Correcto, porque estas empresas, si lo pensamos, Mónica, necesitan el dinero para subsistir. O sea, uh-huh. no son empresas rentables, uh-huh. casi ninguna. Entonces, en el momento en el que el dinero deja de fluir, pues estas empresas, estos emprendimientos, a su vez dejan de existir. Uh-huh. Por lo tanto, no tienen tiempo, ¿no? Y estos inversores, que conocen perfectamente cómo funcionan estas empresas, necesitan, evidentemente, continuar
apoyándolas, ¿no? Y por eso hemos visto que, si bien es cierto que ha habido una caída trimestre con trimestre, no ha sido tampoco tan significativa. O sea, pero no es que esa caída signifique que se están guardando el dinero, sino No. que lo están poniendo en otros sectores, ¿ok? No, significa que, o sea, están siendo más selectivos, y a lo mejor, si antaño, por ejemplo, también hablamos hace un par de años, 2-3 años, estábamos en una época, ¿no?, con unos ciclos con un tipo de interés muy bajos, o sea, un ciclo económico muy, por así decirlo, muy beneficioso a la hora de invertir. Ahora que ya no estamos bajo esa coyuntura, el inversor es un poquito más selectivo. El inversor ya, el nivel de riesgo aumenta un poco más, ¿no? Entonces lo que vemos es que quizás, como digo, selecciona el tipo de activo, de empresa, el tipo de emprendedor con más mimo en el que va a invertir su dinero. Ahora, aquí yo creo que hay dos cosas que me gustaría como puntualizar. Una, dices, estas empresas Venture Capital específicamente no necesariamente rentable o no suelen ser rentables en lo general. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el inversionista que entra en este tipo de empresas? Y la otra es, ¿nos puedes ayudar a ejemplificar un poco más esta parte de cómo funciona el tema de la tasa? Hablando, por ejemplo, de que estamos en un momento de tasas que están un poco más altas que lo que veníamos históricamente, y cómo esto impacta también a la hora de invertir en Venture. Vale, si quieres empezamos por lo último, Rosalía. Al final, bueno, la tasa de interés, cómo impacta, es que también estos inversionistas tienen un dinero, por así decirlo, ahorrado, si lo llevamos a un territorio un poquito más coloquial, pero ellos también solicitan una financiación, ¿no? A diferentes, desde entidades financieras, bancos centrales, etcétera. Si esa financiación está más cara, lo que es evidentemente su tasa de retorno, por así decirlo, aumenta proporcionalmente hablando, porque les cuesta más repagar esa financiación, ¿no? Entonces ellos lo que buscan en una inversión es que haya un poquito más de seguridad en cuanto al retorno. Ya, por así decirlo, el apetito por el riesgo incrementa un poquito más. ¿Ok? Eso sería para responder a la última pregunta. En cuanto a la primera, es muy interesante un poco la diferencia entre el Private Equity y el Venture Capital medido bajo la siguiente óptica. Y es que en el Venture Capital el inversionista sabe que de cada X apuestas, un alto porcentaje van a fallar. O sea, ya lo sabe. Es un riesgo. Es un riesgo, ya lo asume, es como funciona esta dinámica, porque son empresas, efectivamente, que hablábamos que no son rentables y no tienen una seguridad en el momento en el que invierten de que lo vayan a ser. Sin embargo, esa minoría que sí que lo son rentables, el nivel de rentabilidad del porcentaje es tan alto que va a compensar, por así decirlo, el resto de inversiones que han realizado. Entonces, tienes que valer, como inversor tienes que soportar, como decía, esa exposición al riesgo. No todo el mundo está conforme con esa exposición, y por lo tanto hay un sector de jugadores muy, muy especialista que es el que le apunta a Venture Capital. Ah, buenísimo. Entonces, digamos que ahorita estamos viendo a lo mejor menos tratos, porque justo están viendo esta tendencia, estas nuevas tendencias, son un poco más cautos, pero al final de cuentas tienen la misma disciplina para hacer el análisis de dónde poner el dinero. Ahora también, ¿dónde se está moviendo el dinero? Sí me gustaría abordar un poco más lo que hablabas al principio sobre las tendencias. ¿Qué es lo que están viendo ahorita los inversionistas? ¿Cuáles son estas nuevas tendencias? Sí, algo muy interesante del Venture Capital, Rosalía, es que de alguna manera ellos son un poco los heraldos de hacia dónde va a moverse la economía, ¿no? Yo creo que es el faro, siempre anticipan por dónde van a venir las tendencias, porque es lo que estábamos hablando, en el ciclo de madurez de una empresa. Puede partir desde lo que es capital semilla, que básicamente es una idea, es una concepción casi, pero ya Venture Capital detrás de sí hay una compañía, hay una organización y hay una actividad, ¿no? Pero es una actividad incipiente, y lo que vemos o lo que hemos visto en estos momentos es económicamente el sector o el subsector que básicamente va a atraer la inversión
en el presente y probablemente en los siguientes años es el relacionado con la inteligencia artificial. Hemos visto muchísimas inversiones, tanto directamente relacionadas con productos de inteligencia artificial, empresas que están creando los famosos LLMs, como también empresas híbridas donde, apalancadas en inteligencia artificial, por ejemplo, se meten en otros sectores tipo defensa, espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Es ahí donde sí que hemos visto reflejado casi la gran mayoría de las inversiones. Seguramente la gente que está viendo Cuéntame de Economía ya sabe qué son los LLMs, porque ya tuvimos un episodio al respecto de eso, pero bueno, son Large Language Models de inteligencia artificial muy grandes, ¿no? Y justo haciendo referencia a lo que decías, la inteligencia artificial efectivamente fue la estrella, ¿no? Scale AI, tengo aquí algunos datos, levantó más de $14,000 millones. Anduril, más de $2,500 millones. Safe Superintelligence, $2,000 millones. O sea, son cheques gigantes, pero no todo es inteligencia artificial, ¿no? También vimos otras cosas como salud digital, como las fintech. Que al final de cuentas ya es tecnología aplicada. O sea, a lo mejor es inteligencia artificial, sí, pero aplicada. O sea, ya estamos viendo... Y vuelvo otra vez a tu intro. O sea, ya la inteligencia artificial no es algo así que queda en el... Pues que luego cuando lo digo, porque cuando hablo con mis padres es decir, la inteligencia artificial y lo ven ellos como muy lejano. Pero ya está en el día a día. Ay, qué horror. Siento como que soy mi abuela pensando en esas frases, pero sí, es verdad. Y ahora, todo esto como que siempre pensamos, hay un gran desarrollo en Estados Unidos y seguro que sí lo hay, pues, pero no está todo concentrado ahí, ¿no? También se diversifica en otros países que están mostrando fuerza. ¿Quiénes otros, además de Estados Unidos, muestran ese interés o esa fuerza? Pues hemos visto recientemente, por ejemplo, una inversión importante en un jugador que intentaría un poco rivalizar a lo que sería OpenAI o Anthropic en Europa, que es Mistral. Es un lenguaje desarrollado en Francia y, bueno, atrajo una inversión bastante importante. Nos ha llamado mucho la atención justamente en la aplicación, lo que hablaba Rosalía de inteligencia artificial en sectores, en este caso, como mencionábamos antes, defensivos. Entonces, en Europa hemos visto dos inversiones muy relevantes, en Alemania, en Helsing, y en Portugal, en una empresa que se llama Tekever. Estas empresas, por ejemplo, pues la portuguesa lo que está desarrollando son drones, que es algo que también ha venido haciendo en los últimos años empresas en Israel, fundamentalmente, alguna empresa en China también, pero bueno, es la primera vez que se localiza un desarrollo y una inversión de este tipo en Portugal. Y en Alemania pues también es la empresa Helsing lo que se dedica es a implementar, por así decirlo, a aplicar la inteligencia artificial hacia sistemas defensivos, ¿no? A nivel de software y hardware. Por supuesto, continúan, como mencionabas, Mónica, inversiones un poquito más tradicionales, no tradicionales, por así decirlo, de toda la vida, sino que veníamos un poco más relacionando con el Venture Capital, que viene siendo FinTech. Me encanta que lo tradicional ya es FinTech, ya termina con tech. Exacto. ¿Qué? Es totalmente cierto. O sea, en la India se siguen viendo muchas de estas inversiones, empresas que aquí pues de momento no llegan ni se espera que lleguen, pero que sí que están atrayendo mucha inversión. Y obvio que lo que sería pues por así decirlo, estos avances modulares o medulares en cuanto a la nueva medicina del genoma, etcétera, también hemos visto incluso en la medicina aplicada a la longevidad, también estamos empezando a ver inversiones significativas. Está interesante, y fíjate que se me hace curiosa la parte en cómo cada región va desarrollando ciertas cosas, ¿no? Hablabas ahorita, defensa, Europa, ¿no? O sea, tiene otra, este componente como más nuevo, por decirlo. Consumo digital, fintech en India, ciberseguridad también, Israel. Pero de todo esto, ¿dónde queda la América Latina como región y también México? Sí, yo creo que también es muy coherente, Rosalía, lo que mencionas. En cada región se va a ir desarrollando un poquito una especialización, ¿no? Al final te puede venir marcada por una situación actual que te impacta, en este caso en Europa, por lo que está sucediendo, y también pues por tu propia coyuntura interna, ¿no? Entonces en América Latina, por ejemplo, si nos vamos a México, una gran diferencia a nivel financiero, y todos lo conocemos respecto a
quizás a países un poquito más maduros financieramente hablando, es que todavía hay una baja penetración, ¿no?, de lo que es el ciudadano hacia el sector financiero. Entonces, por eso FinTech sigue siendo un sector muy, muy activo, muy potente. Trimestre con trimestre vemos y seguimos viendo que llegan rondas de venture extranjero, llegan rondas incluso también de capital privado, y lo vamos a seguir viendo, ¿no? Entonces va a ser o sea, no esperamos, por ejemplo, o no tendría mucho sentido que México de repente desarrollara una infraestructura, una plataforma defensiva a día de hoy. Y sin embargo, lo que sí que estamos viendo es que los emprendedores siguen viendo como muy buena opción o una magnífica opción poder explorar el mercado financiero, ¿no? O sea, que siento que es un poquito como lo de dime en qué inviertes y te diré quién eres, ¿no? Me suena un poquito así. Correcto. Qué bien lo resumiste, ¿eh? Es que justo, o sea, yo creo que es eso, creo que lo dices muy bien, Guillermo, el cómo tu propia coyuntura como país hace que desarrolles una o tecnología, un sector o subsector, y lo estamos viendo en estos números por el estudio de KPMG. Ahora bien, vimos también que en América Latina fue un trimestre más tranquilo, ¿no? O sea, digo, a nivel global ya vimos los números. En América Latina pasó de $8,700 millones a $2,200 millones. O sea, sí hubo una baja mayor en comparación del 21% que hablábamos al principio. ¿Esto a qué se debe? Yo creo que se puede relacionar quizás con... Bueno, varía en función de los países, ¿no? Pero hemos visto, por ejemplo, una caída del efecto político en Argentina del gobierno de Milei. Inicialmente, el primer trimestre, pues la verdad es que hubo una muy buena recepción por parte de estos inversores en el extranjero. Ahora han pausado un poquito para ver por dónde evoluciona la situación. En México es, digámoslo, un poco similar por lo que hemos visto con la reforma judicial, etcétera. Al final estamos hablando que son inversores globales. No tienen, por así decirlo, un mandato específico para invertir en una región, en un país en concreto. Lo que ellos buscan sobre todo es rentabilidad. Son fríos, son calculadores, están poniendo su dinero. Y si ven que hay una zona o si ven que hay un producto, un tipo de actividad que en estos momentos es un poquito más segura y que puede ofrecer un mayor nivel de retorno, lo lógico es que potencien y preponderen en la inversión hacia ese producto o actividad. Oye, y a ver, perdóname, estamos aquí hablando de estos inversores que son fríos, que son calculadores, que son expertos. ¿Quiénes son? Porque no somos nosotros. No somos, por supuesto que no somos nosotros. ¿Quiénes son? No somos nosotros. Pues. Me los imagino así como que una silueta, misteriosos. ¿Quiénes son? No, muchas veces son antiguos emprendedores cuyas, por así decirlo, ¿no?, iniciativas empresariales tuvieron mucho éxito. Y entonces a partir de ese momento lo que constituyen es un fondo de Venture Capital. Los más conocidos, los que nos vendrían más a la mente, pues son todos los inversores que están en Silicon Valley, en San Francisco. Entonces, pues quizás, ¿no?, jugadores que tuvieron mucho éxito hace X tiempo y que ahora, bueno, pues gracias a ese éxito, por así decirlo, montaron sus propios fondos de Venture Capital y ahora son ellos los que hacen la apuesta, etcétera, ¿no? ¿Tiene sentido pensar en Silicon Valley? Pensando que el 70% de las inversiones también pues, se concentran en Estados Unidos, que sabemos que es un hub de innovación en general el país. Ahora bien, y retomando un poco lo del tema de la región de América Latina, entonces al final de cuentas, y creo que esto es para todas, o sea, no necesariamente aplica para América Latina, creo que el reto es dar certidumbre política, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, política y regulatoria, porque al final de cuentas el dinero no está en juego, o sea, no lo van a poner a jugar, sino, decíamos al principio, una apuesta, pero realmente no es una apuesta, está muy bien pensada. ¿No? Sí, no, totalmente. O sea, ellos, una cosa es que tengan, como decíamos, ¿no?, un mayor apetito al riesgo, y esto es algo también bastante, por así decirlo, subjetivo, individual, ¿no? Cada persona tiene un nivel diferente. Es cierto que, como mencionamos, muchos de estos inversores tuvieron mucho éxito en el pasado, pues ellos evidentemente son más abiertos, ¿no?
Pero eso no quita que analicen todas las situaciones. Al final tienen equipos de profesionales que les ayudan y analizan siempre la inversión desde un punto de vista económico, desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista político, desde un punto de vista medioambiental. Es un 360 lo que básicamente lo que practican a nivel de análisis, que finalmente conduce efectivamente a realizar una inversión en este producto, en esta empresa o en otra, ¿no? Sí. Y a ver, y estamos hablando de que estas inversiones, bueno, pues son a largo plazo, pero también yo veo que los reportes estás haciendo referencia a el primer trimestre, el segundo trimestre, o sea, se mueve rápido. ¿Qué tendencias podríamos pensar? Digo, estamos ya, pues, voy a decirlo así, hacia el final del 2025 ya estamos comiendo pan de muerto y poniendo arbolitos de Navidad. Entonces, no sé si realmente se puede saber ya una tendencia hacia el inicio del 2026 o podrías hablar más bien como de finales del año. Sí, pues no. Y bueno, antes de nada, Mónica, creo que tocaste un punto muy importante que no hablamos en cuanto a la diferencia quizás entre el venture y el capital privado, porque efectivamente en el venture las inversiones son a bastante largo plazo. No hay un horizonte, por así decirlo, muy definido. O sea, puedes estar con una compañía durante muchos años, incluso ya quedarte. En capital privado, en private equity, normalmente el horizonte suele ser muy acotado, ciclos de 5, 7 años, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es un factor importante a mencionar. En cuanto a tendencias para lo que nos viene, nosotros no anticipamos. Obviamente hacemos la revisión que realizamos trimestralmente, pues es casi que la seguimos de manera puntual. No hemos visto un cambio tendencial, por así decirlo, en este último mes. De hecho, hemos seguido viendo otra vez nuevas rondas de financiación. Vimos pues, una ronda cuantiosa en Anthropic, que es otro de los alumni, Dario Amodei de OpenAI. Y seguimos viendo, por ejemplo, sé que no es tanto el terreno venture, pero seguimos viendo pues este tipo de anuncios, medio alianzas, que si Nvidia, que si OpenAI, por también cifras desorbitantes. Entonces no vemos que haya un cambio más allá de lo que hemos visto en estos 2 primeros trimestres. Uh-huh. Y es que creo que, no sé, y tú me lo dirás mejor, pero me parece que el desarrollo en las aplicaciones, todas estas alianzas que se están haciendo ahorita con todas las empresas de inteligencia artificial, o sea, hemos visto, yo creo, 2 o 3 meses que es que diario hay una, y es una cosa impresionante. O sea, es otra vez, quien hable de inteligencia artificial ya no está hablando de algo que queda ahí en el muy a futuro, es que ya es el hoy. O sea, y eso, y lo decías al principio, es la tendencia. O sea, las economías están migrando para allá. O sea, lo estamos viendo en el venture, lo estamos viendo en este reporte de KPMG, y eso de esto vamos a hablar de economía. Si Cuéntame de Economía existe dentro de 5 o 10 años, seguramente ya va a ser un sector como tal. O sea, es toda esta transformación que estamos viviendo. Correcto. Y bueno, a ver, en este episodio hablamos pues bastante a fondo de esto, pero si la gente quiere saber más, ver el estudio completo, ¿dónde lo pueden consultar? Bueno, se pueden ir a nuestra página web, kpmg.com.mx. Allí van a encontrar un enlace a este estudio. Este estudio tiene una publicación trimestral. Lo hacemos a nivel global, como habéis podido más o menos observar. Y sí, está al alcance de todo el público. Guillermo, Ros, muchas gracias por estar aquí. Y ustedes, pues, escuchar, recuerden que el dinero nunca se queda quieto. Se mueve de país, se mueve de sector, pero eso que se ve tan lejano a nosotros tiene un impacto directo en nuestras vidas, en nuestros celulares, en nuestras aplicaciones, en los servicios digitales que utilizamos. Así que es un tema que nos importa. Nos vemos aquí el próximo lunes en otro episodio de Cuéntame de Economía. Cuéntame de Economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de Economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.